Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de uno de los libros más transformadores que he tenido el placer de leer, El cerebro optimista de Miquel Alonso López. Esta obra magistral nos abre las puertas a un mundo donde la neurociencia se encuentra con el desarrollo personal, revelándonos los secretos de cómo nuestro cerebro puede convertirse en nuestro mejor aliado para una vida más plena y satisfactoria. El Dr. Alonso López, con su extensa experiencia en neurociencia y psicología positiva, nos guía a través de un recorrido fascinante por los mecanismos neurológicos que sustentan el optimismo y, lo más importante, nos muestra cómo podemos entrenar activamente nuestro cerebro para alcanzar un estado mental más positivo y productivo. En el transcurso de nuestro episodio de hoy, exploraremos los descubrimientos más significativos y las estrategias prácticas que el autor nos presenta. Veremos cómo la ciencia moderna está revelando que el optimismo no es simplemente una característica de personalidad fija, sino una habilidad que podemos desarrollar y fortalecer con el entrenamiento adecuado. Lo que hace que este libro sea particularmente valioso es su combinación única de investigación científica rigurosa con aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. A través de ejemplos concretos y casos de estudio, descubriremos cómo personas reales han transformado sus vidas aplicando estos principios. Comenzamos nuestro viaje con uno de los conceptos más revolucionarios del libro, el optimismo aprendido. El Dr. Alonso López nos presenta una perspectiva fascinante que desafía la creencia común de que el optimismo es simplemente un rasgo innato con el que algunos tienen la suerte de nacer. En realidad, la investigación científica moderna ha demostrado que nuestro cerebro posee una notable plasticidad neuronal, lo que significa que podemos modificar activamente nuestros patrones de pensamiento a través de la práctica consciente y el entrenamiento mental específico. Permítanme compartirles la historia de María, una emprendedora que transformó completamente su manera de enfrentar los desafíos. Cuando la conocí, María dirigía una startup tecnológica y enfrentaba cada contratiempo como si fuera una sentencia de fracaso personal. Los inversores que decían no, los problemas técnicos inesperados, las dificultades con el equipo, cada obstáculo la sumergía en una espiral de dudas y negatividad que afectaban no solo su rendimiento empresarial, sino también su bienestar personal. Después de encontrarse con el cerebro optimista y comenzar a aplicar las técnicas del optimismo aprendido, María experimentó una transformación notable. Comenzó a implementar lo que el Dr. Alonso López llama el método de las 3P, permanencia, penetración y personalización. Aprendió a ver los buenos acontecimientos como patrones duraderos, a generalizar las experiencias positivas a diferentes áreas de su vida, y a desarrollar una visión más balanceada de su papel en los éxitos y fracasos. El cambio no fue instantáneo, pero fue profundo. A lo largo de 6 meses, María comenzó a ver los obstáculos no como muros infranqueables, sino como peldaños en su camino hacia el éxito. Cuando un inversor decía no, en lugar de cuestionarse todo su modelo de negocio, comenzaba a analizar qué podía aprender de esa retroalimentación. Los problemas técnicos se convirtieron en oportunidades para fortalecer su producto, y los desafíos con el equipo se transformaron en ocasiones para mejorar sus habilidades de liderazgo. Lo más fascinante de su transformación fue cómo este cambio en su perspectiva mental comenzó a manifestarse en resultados tangibles. Su equipo notó el cambio en su liderazgo y respondió con mayor creatividad y compromiso. Los inversores comenzaron a percibir su resiliencia y visión positiva, lo que eventualmente llevó a asegurar una ronda de financiamiento significativa. Pero más allá de los éxitos profesionales, María experimentó una mejora sustancial en su bienestar personal, dormía mejor, sus relaciones personales florecieron, y recuperó la alegría que había perdido en su viaje emprendedor. El segundo pilar fundamental que explora el Dr. Alonso López en su libro es el concepto de neuroplasticidad, un descubrimiento que ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro humano. Durante décadas, se creyó que el cerebro era un órgano relativamente fijo después de la edad adulta. Sin embargo, la neurociencia moderna ha revelado que nuestro cerebro es extraordinariamente adaptable y está en constante cambio a lo largo de toda nuestra vida. Para ilustrar este concepto transformador, permítanme compartirles la historia de Carlos, un ejecutivo de alto nivel que había estado luchando con ansiedad crónica durante más de una década. Carlos ocupaba un puesto de alta responsabilidad en una multinacional y, aunque externamente proyectaba una imagen de seguridad y control, internamente libraba una batalla constante con pensamientos negativos recurrentes y preocupaciones anticipatorias que afectaban significativamente su calidad de vida.
Su viaje hacia la transformación comenzó cuando comprendió, a través de las enseñanzas del Dr. Alonso López, cómo sus patrones de pensamiento habían creado literalmente surcos neuronales en su cerebro, como senderos bien transitados en un bosque. Cada vez que se enfrentaba a un desafío, su mente automáticamente tomaba el camino de la preocupación y el catastrofismo, reforzando estos circuitos cerebrales negativos. Armado con este conocimiento y las herramientas prácticas presentadas en el cerebro optimista, Carlos comenzó un proceso sistemático de reestructuración cognitiva. Implementó técnicas específicas de mindfulness para observar sus patrones de pensamiento sin juzgarlos. Aprendió ejercicios de respiración que le permitían regular su sistema nervioso en momentos de estrés. Y, lo más importante, comenzó a practicar activamente nuevas formas de interpretar y responder a las situaciones desafiantes. Al principio, este proceso requería un esfuerzo consciente significativo. Carlos describe cómo tenía que recordarse constantemente detenerse y cuestionar sus interpretaciones automáticas de las situaciones. Pero gradualmente, gracias a la neuroplasticidad de su cerebro, estos nuevos patrones de pensamiento comenzaron a establecerse. Era como crear nuevos senderos en aquel bosque mental, que con el tiempo se fueron haciendo más amplios y fáciles de transitar. Lo más fascinante de la transformación de Carlos fue observar cómo estos cambios en su estructura mental se manifestaron en cambios físicos observables. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyeron significativamente. Su presión arterial, que había estado constantemente elevada, comenzó a normalizarse. Incluso su equipo notó cambios en su estilo de liderazgo, se volvió más presente, más reflexivo y mejor capacitado para manejar situaciones de crisis sin perder la calma. Avanzando en nuestro recorrido por el cerebro optimista, llegamos a uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia moderna, el poder transformador de las emociones positivas. El Dr. Alonso López nos revela que estas emociones no son simplemente estados mentales agradables, sino herramientas fundamentales para nuestra supervivencia y éxito en la vida. Permítanme compartirles la historia de Ana, una profesora de secundaria que revolucionó su salón de clases aplicando estos principios. Ana enseñaba en un instituto público donde, como muchos educadores, enfrentaba desafíos diarios, estudiantes desmotivados, conflictos interpersonales y la presión constante por cumplir con los objetivos académicos. Después de leer El cerebro optimista, decidió implementar lo que ella llamó el programa de momentos de gratitud. Cada mañana, antes de comenzar las clases, dedicaba 5 minutos para que los estudiantes compartieran algo por lo que se sentían agradecidos. Al principio, las respuestas eran superficiales, estoy agradecido porque es viernes o porque hay pizza en la cafetería. Sin embargo, con el tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder. Los estudiantes empezaron a compartir reflexiones más profundas, gratitud por el apoyo de sus compañeros, apreciación por la oportunidad de aprender, reconocimiento hacia sus profesores y familias. El Dr. Alonso López explica en su libro que cuando experimentamos emociones positivas como la gratitud, nuestro cerebro libera una cascada de neurotransmisores beneficiosos, incluyendo dopamina y serotonina. Estos químicos no solo nos hacen sentir bien en el momento, sino que también mejoran nuestra capacidad de aprendizaje, creatividad y resolución de problemas. Es lo que él llama el efecto amplificador de las emociones positivas. En el caso de la clase de Ana, los resultados fueron sorprendentes. A lo largo del semestre, observó una transformación notable en el ambiente del aula. Los conflictos entre estudiantes disminuyeron significativamente. La participación en clase aumentó, y los estudiantes comenzaron a mostrar más disposición para ayudarse mutuamente. Incluso el rendimiento académico mejoró, con un incremento notable en las calificaciones promedio. Pero el impacto más profundo fue en el bienestar emocional de sus estudiantes. Ana notó que comenzaron a desarrollar una mayor resiliencia frente a los desafíos. Cuando enfrentaban dificultades, en lugar de desanimarse, buscaban activamente soluciones y apoyo mutuo. Este cambio ilustra perfectamente lo que el Dr. Alonso López describe como la construcción de recursos psicológicos duraderos a través de las emociones positivas. Continuando con nuestro viaje por las revelaciones del cerebro optimista, llegamos a un concepto que el Dr. Alonso López considera fundamental: el impacto transformador de nuestro diálogo interno. Las palabras que usamos para hablarnos a nosotros mismos tienen un poder extraordinario para moldear no solo nuestros pensamientos y emociones, sino también nuestra bioquímica cerebral y, por ende, nuestra realidad. Permítanme compartirles la historia de Pedro, un corredor amateur que transformó completamente su rendimiento deportivo al modificar su diálogo interno. Pedro siempre había sido un entusiasta del running,
pero se encontraba constantemente frustrado por lo que él percibía como su falta de progreso. Cada vez que enfrentaba una carrera difícil o no alcanzaba sus tiempos objetivo, su diálogo interno se volvía implacablemente crítico: no sirvo para esto, nunca voy a mejorar, soy demasiado lento. El doctor Alonso López explica en su libro que este tipo de diálogo interno negativo activa nuestro sistema de respuesta al estrés, liberando cortisol y otras hormonas que pueden afectar negativamente nuestro rendimiento y bienestar. Es como si nuestras propias palabras crearan una profecía autocumplida de fracaso. La transformación de Pedro comenzó cuando empezó a aplicar las técnicas de reestructuración del diálogo interno propuestas en el libro. En lugar de criticarse por no alcanzar un tiempo específico, comenzó a preguntarse: ¿qué puedo aprender de esta carrera? En vez de decirse no puedo hacerlo, empezó a decir aún no lo he logrado, pero estoy progresando. Cambió: soy demasiado lento, por cada paso me hace más fuerte. Lo fascinante de este proceso fue observar cómo estos cambios en su lenguaje interno comenzaron a manifestarse en cambios físicos medibles. Su ritmo cardíaco durante las carreras se volvió más estable. Su recuperación después de los entrenamientos mejoró significativamente. Incluso su postura y técnica de carrera se beneficiaron, ya que un diálogo interno más positivo le permitía mantener una mejor forma incluso cuando estaba cansado. El doctor Alonso López nos explica que esto no es coincidencia. Cuando modificamos nuestro diálogo interno de crítico a motivador, activamos diferentes redes neuronales en nuestro cerebro. Un diálogo interno positivo y constructivo estimula la liberación de neurotransmisores beneficiosos como la dopamina, que no solo nos hace sentir mejor, sino que también mejora nuestra capacidad de aprendizaje y rendimiento. Pedro comenzó a notar mejoras no solo en su running, sino en otros aspectos de su vida. Su nueva forma de hablarse a sí mismo le ayudó a enfrentar desafíos en su trabajo con más confianza. Sus relaciones personales mejoraron, ya que su diálogo interno más compasivo se tradujo en una mayor empatía hacia los demás. Como dice el doctor Alonso López, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos establece el tono para cómo interactuamos con el mundo. En esta parte de nuestro viaje por el cerebro optimista, el doctor Alonso López nos revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana: somos seres inherentemente sociales, y nuestro cerebro está diseñado específicamente para conectar con otros. Esta no es solo una observación casual, sino un hecho neurobiológico que tiene profundas implicaciones para nuestro bienestar y desarrollo personal. Permítanme compartirles la historia de Laura, una ejecutiva de recursos humanos que revolucionó su lugar de trabajo aplicando estos principios. Laura trabajaba en una empresa tecnológica que, como muchas en su sector, enfrentaba desafíos significativos con el agotamiento de los empleados y la alta rotación de personal. Los empleados pasaban largas horas frente a sus computadoras, interactuando principalmente a través de correos electrónicos y mensajes instantáneos, con poco espacio para la conexión humana genuina. Después de sumergirse en las enseñanzas del doctor Alonso López sobre el cerebro social, Laura comprendió que estaban ignorando una necesidad humana fundamental. El autor explica en su libro que las interacciones sociales positivas activan los mismos circuitos de recompensa en nuestro cerebro que las experiencias físicamente placenteras. De hecho, el aislamiento social puede ser tan perjudicial para nuestra salud como el tabaquismo o la obesidad. Con este conocimiento, Laura implementó lo que llamó espacios de conexión en la empresa. Creó áreas específicas diseñadas para fomentar la interacción casual y estableció momentos regulares durante la semana para que los equipos se reunieran de manera informal. Organizó almuerzos de equipo donde estaba prohibido hablar de trabajo y estableció un programa de mentoring que emparejaba empleados senior con junior, no solo para orientación profesional sino también para apoyo personal. Los resultados fueron notables. En solo 6 meses, el ambiente en la oficina se transformó completamente. La productividad aumentó significativamente, no porque la gente trabajara más horas, sino porque trabajaban con mayor energía y enfoque. El absentismo disminuyó en un 30% y las encuestas de satisfacción laboral mostraron mejoras sustanciales en todas las áreas. Pero el impacto más profundo se vio en la cultura empresarial. Los empleados comenzaron a desarrollar un sentido más fuerte de pertenencia y propósito compartido. Las colaboraciones entre departamentos surgían de manera natural y la innovación floreció gracias a estas nuevas conexiones. Como explica el doctor Alonso López, cuando creamos entornos que nutren nuestras necesidades sociales, no solo mejoramos nuestro bienestar emocional, sino que también desbloqueamos nuestro potencial colectivo. Avanzando en nuestra exploración del cerebro optimista, llegamos a uno de los temas más relevantes para nuestra vida moderna: la gestión del estrés y el desarrollo de la resiliencia.
El doctor Alonso López nos presenta una perspectiva revolucionaria sobre el estrés, desafiando la creencia común de que es inherentemente negativo. En realidad, nos explica, es nuestra percepción y respuesta al estrés lo que determina su impacto en nuestras vidas. Esta comprensión transformó la vida de Sofía, una médica de emergencias que trabajaba en uno de los hospitales más concurridos de la ciudad. Como pueden imaginar, su trabajo diario estaba lleno de situaciones de alta presión, decisiones críticas que debían tomarse en segundos, familias angustiadas que necesitaban consuelo, y la constante presión de mantener la calma en medio del caos. Al principio de su carrera, Sofía se encontraba constantemente abrumada. Las guardias de 24 horas la dejaban exhausta no solo física sino emocionalmente. El estrés constante comenzaba a afectar su capacidad para tomar decisiones y su vida personal. Fue entonces cuando descubrió el cerebro optimista y comenzó a implementar las técnicas de gestión del estrés y desarrollo de resiliencia que el doctor Alonso López presenta en su libro. El autor explica que el estrés, en su forma más básica, es simplemente la respuesta de nuestro cuerpo para prepararnos para un desafío. Esta respuesta puede ser adaptativa y beneficiosa si aprendemos a gestionarla adecuadamente. Sofía comenzó implementando técnicas de mindfulness durante sus guardias. Desarrolló lo que ella llamaba micropausas, momentos de 30 segundos entre pacientes donde practicaba la respiración consciente y la reevaluación cognitiva. También aplicó el concepto de reestructuración del estrés que el doctor Alonso López describe en su libro. En lugar de ver las situaciones estresantes como amenazas, comenzó a verlas como desafíos que la ayudaban a crecer y mejorar como profesional. Cuando sentía que su corazón se aceleraba antes de un procedimiento difícil, en lugar de interpretarlo como ansiedad, lo veía como su cuerpo preparándose para dar lo mejor de sí. La transformación fue gradual pero profunda. No solo mejoró su capacidad para manejar situaciones de alta presión, sino que también comenzó a experimentar lo que el autor llama crecimiento post-estrés. Cada desafío superado fortalecía su confianza y ampliaba su capacidad de respuesta. Su equipo notó el cambio, se volvió más efectiva en situaciones de crisis y mejor mentora para los residentes más jóvenes. Lo más fascinante fue observar cómo estos cambios se extendieron más allá de su vida profesional. Su calidad de sueño mejoró significativamente, sus relaciones personales se fortalecieron y desarrolló una mayor capacidad para disfrutar de los momentos de tranquilidad cuando los tenía. Como explica el doctor Alonso López, la verdadera resiliencia no se trata de volverse inmune al estrés, sino de desarrollar la capacidad de recuperarse y crecer a través de él. La historia de Sofía ilustra perfectamente lo que el autor denomina el ciclo virtuoso de la resiliencia. Cada vez que enfrentamos un desafío con las herramientas adecuadas, no solo lo superamos, sino que fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar desafíos futuros. Es como ejercitar un músculo, con el entrenamiento adecuado, se vuelve más fuerte y capaz. En esta fascinante sección del cerebro optimista, el doctor Alonso López nos introduce a uno de los mecanismos más poderosos de nuestro cerebro, la atención selectiva. Nuestro cerebro, nos explica el autor, está constantemente filtrando una cantidad abrumadora de información que recibimos a cada momento. Lo verdaderamente fascinante es que podemos entrenar esta capacidad para enfocar nuestra atención de manera que beneficie nuestro bienestar mental sin perder de vista la realidad. La historia de David, un periodista de investigación veterano, ilustra perfectamente cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida diaria. Como reportero especializado en temas sociales y políticos, David se encontraba constantemente expuesto a las facetas más desafiantes de la sociedad. Después de 15 años cubriendo historias sobre corrupción, injusticia y conflictos, comenzó a desarrollar una visión cada vez más cínica del mundo, lo que no solo afectaba su trabajo sino también su bienestar personal. El descubrimiento de los principios de atención selectiva en el cerebro optimista transformó su aproximación al periodismo y a la vida. El doctor Alonso López explica que nuestro cerebro tiene una tendencia natural hacia el sesgo negativo, un mecanismo evolutivo que nos ayudó a sobrevivir como especie al mantenernos alertas ante las amenazas. Sin embargo, en el mundo moderno, este sesgo puede llevarnos a una visión distorsionada de la realidad. David comenzó a aplicar lo que el autor llama el principio del equilibrio atencional. Mientras mantenía su compromiso con la verdad y la objetividad periodística, empezó a buscar conscientemente historias de resiliencia, superación y cambio positivo dentro de las situaciones que investigaba. Por ejemplo, al cubrir una historia sobre corrupción gubernamental, no solo se enfocaba en el escándalo, sino que también investigaba y destacaba los esfuerzos de reforma y las iniciativas ciudadanas que surgían como respuesta. Este cambio en su enfoque no solo mejoró la calidad de su periodismo,
haciéndolo más completo y matizado, sino que también tuvo un impacto profundo en su bienestar personal. Como explica el Dr. Alonso López, cuando entrenamos nuestra atención para reconocer tanto los desafíos como las oportunidades, creamos nuevos patrones neuronales que nos permiten mantener una perspectiva más equilibrada y constructiva. David notó que esta práctica de atención selectiva balanceada comenzó a influir en otros aspectos de su vida. Sus relaciones personales mejoraron al volverse más consciente de los momentos positivos en sus interacciones diarias. Su capacidad para manejar el estrés aumentó significativamente y su trabajo ganó una nueva dimensión de profundidad y relevancia. Llegamos ahora a uno de los aspectos más cruciales y frecuentemente subestimados del optimismo y el bienestar mental, el papel fundamental del descanso y la recuperación. El Dr. Alonso López dedica una parte significativa de su libro a explicar cómo el cerebro optimista necesita periodos regulares de descanso y renovación para mantener su funcionamiento óptimo. La historia de Elena, una emprendedora tecnológica, nos ofrece un ejemplo perfecto de cómo la implementación de estos principios puede transformar no solo nuestra productividad sino también nuestra calidad de vida. Elena había construido su startup siguiendo el mantra típico del mundo tecnológico: trabaja duro, rápido y sin parar. Dormía poco, trabajaba los fines de semana y estaba constantemente conectada a su teléfono y computadora. A pesar de su dedicación, comenzó a notar señales preocupantes. Su creatividad, que siempre había sido su mayor fortaleza, parecía haberse estancado. Tomaba decisiones más lentas y menos acertadas, y su equipo comenzaba a mostrar signos de agotamiento siguiendo su ejemplo. Fue entonces cuando las investigaciones del Dr. Alonso López sobre el descanso y la recuperación llamaron su atención. El autor explica en su libro que nuestro cerebro no está diseñado para funcionar en modo de alta intensidad de manera continua. De hecho, los periodos de descanso no son momentos de inactividad, sino fases cruciales donde nuestro cerebro procesa información, consolida memorias y regenera sus recursos. Es durante estos momentos de aparente inactividad cuando algunas de nuestras capacidades más valiosas, como la creatividad y la intuición, se fortalecen. Elena decidió implementar lo que el Dr. Alonso López llama ciclos de rendimiento óptimo. Estableció periodos regulares de desconexión digital completa, incluyendo fines de semana sin tecnología y pausas deliberadas durante el día. Introdujo la práctica de descanso activo, actividades como caminatas en la naturaleza, meditación y ejercicio moderado que permiten que el cerebro se recupere mientras mantiene un nivel de activación saludable. Los resultados fueron sorprendentes. En contra de sus temores iniciales de que su productividad disminuiría, Elena descubrió que su capacidad para innovar y resolver problemas aumentó significativamente. Las ideas que antes le tomaban días desarrollar comenzaron a fluir con mayor facilidad. Sus decisiones se volvieron más claras y acertadas, y su equipo, siguiendo su ejemplo, comenzó a mostrar niveles más altos de creatividad y compromiso. El Dr. Alonso López explica que este fenómeno tiene una base neurológica sólida. Durante los periodos de descanso adecuado, nuestro cerebro activa lo que se conoce como la red neuronal por defecto, un estado que es crucial para la integración de información, la creatividad y la planificación a largo plazo. Además, el descanso regular ayuda a mantener niveles saludables de neurotransmisores clave para el optimismo y el bienestar mental. La transformación de Elena no se limitó al ámbito profesional. Al incorporar el descanso como una parte integral de su rutina, notó mejoras significativas en sus relaciones personales, su salud física y su sensación general de bienestar. Como ella misma describe, antes pensaba que el descanso era un lujo que no podía permitirme. Ahora entiendo que es una inversión esencial para mi éxito y felicidad. En esta parte crucial del cerebro optimista, el Dr. Alonso López nos revela una de las claves más poderosas para mantener un cerebro optimista: la importancia de tener objetivos significativos y un sentido claro de propósito. El autor nos explica que cuando establecemos metas que resuenan con nuestros valores más profundos, activamos los centros de recompensa de nuestro cerebro de una manera única y sostenible. La historia de Miguel, un profesor universitario de 63 años que se acercaba a su jubilación, ilustra perfectamente el poder transformador de este principio. Después de 3 décadas dedicadas a la enseñanza de literatura, Miguel se encontraba enfrentando lo que muchos consideran una crisis de identidad. La perspectiva de dejar las aulas, que habían sido el centro de su vida profesional, le generaba una profunda ansiedad sobre su futuro y su valor en la sociedad. El Dr. Alonso López explica en su libro que esta experiencia es común, pero también representa una oportunidad única para redefinir nuestro propósito y establecer nuevos objetivos significativos.
El autor señala que nuestro cerebro está diseñado para buscar significado y dirección, y que la ausencia de estos elementos puede tener efectos negativos tanto en nuestra salud mental como física. Miguel encontró inspiración en estos conceptos y comenzó un proceso de redescubrimiento personal. En lugar de ver la jubilación como el final de su contribución a la sociedad, comenzó a visualizarla como una oportunidad para canalizar su experiencia y pasión de nuevas maneras. Estableció dos objetivos principales: escribir un libro sobre métodos de enseñanza innovadores basados en sus años de experiencia y crear un programa de mentoría para profesores jóvenes. Lo fascinante fue observar cómo este cambio de perspectiva y el establecimiento de nuevos objetivos significativos transformaron no solo su estado mental sino también su salud física. El Dr. Alonso López explica que cuando nos conectamos con un propósito profundo, nuestro cerebro libera neurotransmisores que no solo mejoran nuestro estado de ánimo, sino que también fortalecen nuestro sistema inmunológico y reducen los niveles de estrés crónico. Miguel notó que sus niveles de energía aumentaron significativamente. Sus problemas de insomnio, que habían comenzado con la ansiedad sobre la jubilación, disminuyeron notablemente. Incluso su médico notó mejoras en sus indicadores de salud durante sus chequeos rutinarios. Como explica el autor, cuando nuestro cerebro tiene un propósito claro y objetivos significativos, todo nuestro organismo se alinea para ayudarnos a alcanzarlos. Llegamos al 10º y último punto de nuestro viaje por el cerebro optimista, donde el Dr. Alonso López nos presenta una de las prácticas más transformadoras para desarrollar y mantener un cerebro optimista: el cultivo consciente de la gratitud y la apreciación. El autor nos revela que la gratitud no es simplemente una actitud positiva, sino una práctica que puede cambiar literalmente la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. La historia de Isabel, una terapeuta familiar con más de 15 años de experiencia, nos muestra el poder revolucionario de esta práctica. Isabel había notado un patrón común en muchas de las familias con las que trabajaba: tendían a enfocarse en los problemas y deficiencias, creando ciclos negativos que parecían autoalimentarse. Inspirada por las investigaciones presentadas en el cerebro optimista, decidió implementar lo que llamó el diario de gratitud familiar en su práctica clínica. El Dr. Alonso López explica en su libro que la práctica regular de la gratitud produce cambios medibles en nuestro cerebro. A través de estudios de neuroimagen, los investigadores han observado que el ejercicio consciente de la gratitud activa áreas del cerebro asociadas con el bienestar emocional, la empatía y la vinculación social. Isabel comenzó pidiendo a sus familias que dedicaran 5 minutos cada noche a escribir 3 cosas específicas por las que se sentían agradecidos entre ellos. Lo importante no era la magnitud de estas cosas, sino la especificidad y la autenticidad de la apreciación. Un padre podría expresar gratitud por la paciencia de su hijo durante una tarea difícil, una hija podría agradecer a su madre por escucharla sin juzgar, un hermano podría reconocer el apoyo silencioso pero constante de su hermana. Los resultados fueron profundamente transformadores. Las familias que mantuvieron esta práctica comenzaron a experimentar cambios significativos en sus dinámicas. Isabel notó que las sesiones de terapia se volvieron más productivas, ya que las familias llegaban con una mayor conciencia de sus fortalezas y recursos positivos. Los conflictos, aunque seguían existiendo, se manejaban con más empatía y comprensión. El Dr. Alonso López explica que esto sucede porque la práctica regular de la gratitud crea lo que él llama un ciclo virtuoso de apreciación. Cuando comenzamos a notar y expresar gratitud por las cosas positivas en nuestra vida, nuestro cerebro se vuelve más sensible a detectar estas experiencias positivas, lo que a su vez nos lleva a experimentar más momentos de gratitud. Isabel observó que este ciclo virtuoso se extendía más allá del contexto familiar. Los padres reportaban mejores relaciones en el trabajo, los niños mostraban mayor resiliencia en la escuela, y las parejas experimentaban una conexión más profunda. Como señala el autor, la gratitud actúa como un lente que no solo nos permite ver lo bueno que ya existe en nuestra vida, sino que también nos ayuda a crear más experiencias positivas. Uno de los aspectos más fascinantes que Isabel notó fue cómo la práctica de la gratitud ayudaba a las familias a manejar mejor los momentos difíciles. El Dr. Alonso López explica que esto se debe a que la gratitud regular fortalece nuestra capacidad de mantener una perspectiva equilibrada incluso en tiempos de adversidad. No se trata de negar los problemas o dificultades, sino de mantener la capacidad de reconocer y apreciar lo positivo incluso en medio de los desafíos. La experiencia de Isabel con el diario de gratitud familiar se convirtió en un testimonio viviente de lo que el Dr. Alonso López describe como el poder transformador de la gratitud consciente. Como ella misma reflexiona, no es que los problemas desaparezcan,
pero cuando practicamos la gratitud regularmente, desarrollamos la capacidad de ver la imagen completa de nuestras vidas, incluyendo todas las cosas buenas que a menudo damos por sentado. Al llegar al final de nuestro recorrido por el cerebro optimista de Miquel Alonso López, no puedo dejar de maravillarme por la profunda sabiduría y el potencial transformador que esta obra encierra. A través de las páginas de este libro, hemos descubierto que el optimismo no es un simple estado de ánimo pasajero o una característica innata, sino una habilidad que podemos cultivar y fortalecer activamente a través de la comprensión y el entrenamiento de nuestro cerebro. Las historias que hemos compartido hoy, desde la transformación empresarial de María hasta el viaje de Carlos hacia una mayor serenidad mental, son testimonios vivos de cómo los principios presentados en este libro pueden catalizar cambios profundos y duraderos en nuestras vidas. La neuroplasticidad, ese maravilloso don de nuestro cerebro para adaptarse y cambiar, nos ofrece una esperanza fundamentada en la ciencia de que siempre podemos evolucionar hacia versiones mejores de nosotros mismos. El Dr. Alonso López nos ha proporcionado no solo una comprensión profunda de los mecanismos cerebrales que sustentan el optimismo, sino también un conjunto de herramientas prácticas y estrategias aplicables que pueden ayudarnos a navegar los desafíos de la vida moderna con mayor resiliencia y positividad. Su trabajo nos recuerda que el optimismo no es una negación de la realidad, sino una forma más adaptativa y poderosa de enfrentarla. Como siempre enfatizamos en cada episodio, este ha sido solo un vistazo a las valiosas enseñanzas contenidas en el cerebro optimista. Nada puede reemplazar la experiencia de sumergirse en la profundidad de los conceptos y ejercicios prácticos que ofrece el Dr. Alonso López en su obra completa. Los invito a explorar el libro por sí mismos, encontrarán el enlace para conseguirlo en la descripción de este episodio. Recuerden que el verdadero valor del conocimiento se encuentra en su aplicación práctica en nuestras vidas diarias. Cada uno de nosotros tiene el potencial de desarrollar un cerebro más optimista y, con ello, crear una vida más plena y satisfactoria. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando ideas transformadoras que pueden enriquecer nuestras vidas. Hasta pronto.